Me parece con el documental, bueno, dirigido por Omar Neri y Mónica Simoncini, que bueno, que recorre justamente las experiencias de quienes lograron escapar de la dictadura. Así que bueno, hablamos con Omar Neri, gran trayectoria dentro de lo que es el arte cinematográfico, profe de literatura, es también estandoca, fundador de Mascaró. Si quieren, escuchamos la entrevista que le hicimos para difundir esta actividad que va a ser mañana en Tiempos de Memoria. Así es. Este miércoles, Tiempos de Memoria, va a haber un hecho importante, un documental, Cine Liberación, Resistencia sería en castellano, cuyos directores Omar Neri y Mónica Simoncini. Y bueno, justamente estamos al habla con Omar, vasta trayectoria en el arte cinematográfico, fundador de Mascaró, entre otras cosas. Y bueno, vamos a charlar un poquito con Omar. Omar, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, este miércoles la idea es esa, va a estar el Tano Santucho, nos comentaron. Sí. Y vos, en uno de los reportajes sobre este documental, había señalado que es justo el momento para verlo, para charlarlo, para que esté circulando, Resistencia. Un poco, empecemos por ahí, ¿no? La idea. Bueno, sí, estamos en un momento complicado, como hemos pasado otros, es demasiado complicado. Pero bueno, yo también pienso que a veces, yo digo siempre de Resistencia, primero le pusimos Resistencia sin traducirlo al español, porque nos parecía también que reflejaba un poco esta cuestión de lo argentino-italiano, ese cocoliche más o menos que se integró con los migrantes que vinieron de Italia, ¿no? Entonces jugamos un poco con eso, Resistencia, entonces le llamamos. Y bueno, decíamos que le pusimos ese nombre hace 10 años, cuando empezamos con el proyecto, que estaba Macri, y bueno, también una época jodida. Y pienso que es bueno para ahora, pero pienso que también va a ser bueno para dentro de 10 años, ¿no? O sea, no creo que esta situación se arregle muy fácilmente, la situación argentina en general, del mundo tampoco, y me parece que es un título y es una historia que también le habla un poco al futuro, ¿no? O sea, un poco también la intención que tenemos siempre con las películas de que no se queden en la coyuntura. Y supera un poco una contradicción que hubo, un debate que hubo en aquellos primeros tiempos de democracia respecto a que el exiliado se fue, bueno, es como que se borró esas cuestiones que hubo, me acuerdo, entre la militancia. Esto viene a superar un poco y viene a dar también una gesta, una historia, una lucha, ¿no? Un poco va por ahí la cosa. Sí, también es un poco reivindicar esas historias que por ahí no son tan conocidas de la dictadura. Nosotros trabajamos mucho ese tema, o sea, nuestro campo siempre pasa un poco por ese lado, por el tema de la memoria y los derechos humanos, y abordamos muchas veces la dictadura desde distintos ángulos. Ya habíamos abordado el tema del exilio en otras películas, en Granaderas Blindadas específicamente, pero bueno, acá veíamos que había una historia muy particular porque principalmente también no era muy contada, ¿no? Siempre hablamos del exilio en México, en Francia, en España, pero los exiliados de Italia y las exiliadas de Italia tienen poca prensa, digamos, y sin embargo hicieron acciones que reflejaron, o sea, que después tuvieron un reflejo, golpearon a la dictadura, digamos. No voy a adelantar nada del documental, como se dice ahora, no voy a spoilear, pero la verdad es que si uno ve el arco de las acciones que hicieron allá, estoy hablando concretamente de una huelga de hambre que se hizo en una iglesia romana, bueno, eso golpeó a Videla por distintas circunstancias que se cuentan en la película. Y eso y mucho más, ¿no? Pero digo eso porque fue y lo golpea por segunda vez, porque también cuando Videla va a Roma, también le dan un duro golpe, ¿no? Hay algo que no contamos en el documental, por eso lo cuento a veces cuando nos entrevistan, que tiene que ver con que hubo una acción que se hizo cuando fue Videla, que no fue parte exactamente de los exiliados argentinos, por eso no la contamos en la película, para no mezclar las cuestiones, pero se incendiaron 150 autos, o sea, organizaciones italianas, anarco-italianas, incendiaron alrededor del Vaticano 150 autos. Y eso fue, digamos, no fue directamente, ya les digo, la gente de Argentina, pero fue a partir de la visita de Videla, ¿no? A Roma. Y bueno, entonces
nos creíamos necesario esta reivindicación que vos decías de que el exiliado no era solamente que le iba a pasar bien a Europa, al contrario, la pasaba muy mal porque aparte en Italia no tenían ni siquiera la categoría de refugiado político, ¿no? Mirá, claro. Italia los ignoraba completamente, a diferencia de los chilenos que sí les daba esta característica de ser refugiado político. Tenían una cobertura. Exactamente. Los argentinos no la tuvieron de ninguna manera, por suerte tuvieron muchos italianos e italianas que los ayudaron de distintas maneras, algunos periodistas, algunos de partidos de izquierda, pero fueron muy ninguneados incluso por sus propias familias, ¿no? Porque muchos de los que caían en Roma tenían que ver con que eran parientes de italianos o tenían algún familiar y los familiares les escapaban. Hay muchas historias que reflejan eso, ¿no? Así que bueno, tuvieron que organizarse, eso fue muy bueno también. Otra característica de Italia, de Roma, es que esta organización que se llamó CAFRA concretamente, Comité Antifascista contra la Tortura en Argentina, unió a todos los del espectro político, o sea, así como en otros países, como México, por ejemplo, había organizaciones más cercanas al PRT y otras más cercanas a Montoneros, en Italia no, hubo una sola asociación, convivían con sus diferencias, pero podían convivir y hacer acciones en conjunto, ¿no? Eso fue una de las características más importantes. Sí, es un dato, muy importante, muy importante. ¿Y de cuántos argentinos estamos hablando del número, digamos, de Italia que hubo exiliados y organizados? Muy difícil. Muy difícil saberlo. Muy difícil saberlo, no tenemos ese número. Claro. Hay un número muy importante que sí pudimos más o menos reconstruir, que nosotros contamos también la historia, y así empieza la película, la historia de Enrico Calamai. Enrico Calamai fue un cónsul, sí. Que estuvo acá en Argentina cuando empezó la dictadura. Él ya había estado en la dictadura de Chile, entonces ya sabía lo que se venía, y cuando los argentinos de origen italiano, o algunos incluso italianos, iban a buscar refugio al consulado, o sea, cuando iban a la embajada italiana los echaban directamente, ¿no? O sea, armaron una puerta extra para que no puedan ni siquiera saltar ni nada como habían hecho en Chile. Cuando llegaban al consulado, Calamai los recibía, más que con los brazos abiertos, les daba una habitación a escondidos, después algunos los llevó a su propia casa, después les consiguió una iglesia acá digo acá porque yo estoy en San Telmo, acá cerca en La Boca, una iglesia que había hablado con los curas y bueno, se habían copado en darles alojamiento ahí durante unos meses. Bueno, esta persona, Enrico, además que falsificaba de alguna manera los pasaportes para que pudieran salir rápido, claro, les daba los pasajes, los sacaba de Uruguay. Muy jugado, bueno, él sacó 400 personas, ¿no? Se pudo reconstruir ese número de las 400 personas que se pudieron escapar a partir de la intervención de Calamai, que bueno, todavía está vivo y sigue activo en Roma. Los jueves hace una ronda impresionante, imitando un poco, o sea, inspirándose en la ronda de las madres, hace una ronda de las manos rojas, para hablar de la migración actual en Europa, claro, ¿no? Me imagino, justo con Meloni allá. Exacto. Tiene laburo. ¿Y cómo va haciendo la presentación del documental? Vi que se presentó ya en Roma y en Nápoles, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué repercusión ha tenido? Mira, es muy emocionante. Digo emocionante porque lo primero que surge es esta cuestión de, mira, no era una historia tan triste, nos lo decían los mismos, muchas personas que estuvieron en esa situación y que no aparecen en el documental por distintas cuestiones, me decían, bueno, yo tenía como un recuerdo de que la habíamos pasado mal, pero no fue tan malo como yo pensaba, no es tan triste. Entonces hay como una cuestión de que se nota el espíritu de querer reivindicarlo, que surge de nosotros, por supuesto, no voy a debatir eso, pero la verdad es que es lo que surge de los relatos que nos hicieron las protagonistas. Entonces, digamos, algo que nos pasa mucho a nosotros es que la gente sale de ver la película diciendo, che, pero esta es una película, no es un documental. Entonces, eso se nos da, es como un latiguillo que aparece siempre, porque siempre tratamos de encontrar la vuelta para que sea algo más allá de las cabezas parlantes y más allá de que la historia que se cuenta tiene su parte triste y todo, pero siempre le encontramos la vuelta o nos la transmiten de alguna manera, esta cuestión de la esperanza, de que se puede luchar con poesía, que se puede luchar cantando, y
y que las acciones sirvieron para algo, fundamentalmente también eso, ¿no? Y que salieron en la mayoría de ellos enteros. Claro, es un poco el tono de la época que es como que no sirve luchar, ¿no? Un poco no, claro, está corriendo eso ahora. Sí. Bueno, estarás contento entonces cómo viene de la mano con es algo hermoso, lo que pasa con cada presentación es algo muy, muy hermoso lo que surge después, viste, nosotros siempre tratamos de hacer eso, presentarnos y hacer un debate, lo hicimos, bueno, salvo en el Gomón, que ahí es una cosa más especial, claro. Porque bueno, ahora ya no se puede tener el espacio como para debate, pero siempre igual después se sigue la charla en la vereda, lo que sea, y bueno, son momentos muy hermosos. León Gieco nos está acompañando, ya estuvo en 3 presentaciones estuvo. Bueno, lo de Italia también fue muy importante porque es parte de la historia italiana que no se conoce, ¿viste? Porque además hay toda una cuestión que tiene que ver con la PDUE, que era una organización, una logia fascista italiana que se infiltró en el gobierno en aquellos años. Y bueno, el Licio Gelli, que era el capo de todo eso, era amigo de Perón y era amigo de Macera. Sí, un tipo muy vinculado. Tipo muy vinculado con la dictadura argentina. Y por eso estaba Andriotti allá en esa época, creo. Estaba Andriotti, que no hizo nada, no hacía nada, justamente por toda esta filtración que tenía, ¿no? Así que bueno, es un tema muy complejo, pero que tratamos de desarrollarlo con la mayor seriedad posible y profundidad posible dentro de los tiempos que se podían dar y que está teniendo esa repercusión. La verdad que no lo esperábamos y... Bueno, muy bueno. Uno lo espera, pero no sabe si va a pasar, ¿viste? Bueno, primero te agradecemos por el documental. Por ese compromiso y en tiempos de memoria el miércoles seguramente va a estar muy bueno, la charla, el debate, porque está la familia Santucho también en medio, así que es abrir otra puertita para el conocimiento y para cargar pilas, ¿no? Así que te agradezco la entrevista y posiblemente nos vemos el miércoles. Dale, buenísimo, sería bárbaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo.